¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Esperamos que bien, y para eso, si no, estamos desde luego en este programa, para cuidarles, y ya saben, no poco, sino mucho. Nosotros hemos traído hoy, precisamente por eso de que la salud empieza por los pies, y créanme que es así, al doctor Juan Pablo Jiménez, especialista en cirugía podológica, en cirugía del pie. Juan Pablo, bienvenido al programa, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado de estar en este programa y hablar de esa parte tan fundamental y tan imprescindible como son nuestros pies. Ya conocen ustedes, imagino, por otros programas, si no, a lo largo de este programa, pues todo lo que hacen en la clínica Jiménez. Tienen en cualquier caso un número de teléfono de contacto donde pueden pedir una primera consulta gratuita para que se vea evidentemente cuál es pues el problema que tienen ustedes en el pie. Todos están en la clínica Jiménez, todos atienden en la clínica Jiménez. Es el 91 367 0071, 91 367 0071. Están en Madrid, de la calle Alcalá 378. Y queríamos, pues precisamente, dentro de toda la serie de patologías del pie que tratáis vosotros, a mí hay una que antes hablando contigo me ha llamado mucho la atención, porque casi parece como que se le cierran los ojos, pero no, ojo de gallo. ¿Qué es eso del ojo de gallo? Exacto, ¿no? Suena así como enrarecido. Sí. Lo que pasa es que la persona que lo padece sabe perfectamente. Ay, porque siempre habrá ido a algún especialista, le habrá dicho esa palabreja y sabe perfectamente, ¿no? El ojo de gallo es esa callosidad que sale entre las zonas interdigitales, que salen entre las zonas, entre los dígitos, entre los dedos. Sobre todo una zona propensa a ella suele ser en el quinto dedo, en la cara interna del quinto dedo. Es ahí donde puede presentar, bueno, pues un dolor tremendo, ¿no? O sea, algo tan nimio, tan pequeñito como es una callosidad circunscrita, pues que aparece en una zona tan, bueno, escondida como es la cara interna del dedo. El pues dedo que parece menos importante, ¿no? Exacto, el quinto dedo que no tiene una importancia tampoco biomecánica, pues ahí es donde puede aparecer un dolor tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque se provoca microtraumatismo. Verdaderamente esta patología se conoce a nivel coloquial como ojo de gallo, ¿no? A nivel profesional es una exóstosis interdigital, ¿no? Pero es una palabreja más enradecida. Entonces, ese ojito de gallo pues va a provocar una callosidad perfectamente circunscrita, que cuando la limpiamos y la quitamos nota un alivio la persona tremenda, ¿no? Pero persiste. Vuelve a persistir, vuelve a recidivar, vuelve a salir. O sea que cada cierto tiempo la persona o se limpia esa callosidad o lo soluciona de una forma definitiva. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la causa, la etiología, la génesis por la cual presenta este tipo de alteración es ese crecimiento anormal. Es como si apareciera un pico óseo a nivel interno, a nivel de lo que es la propia falange distal. Entonces ese pico óseo, ese crecimiento anormal del hueso, bueno, pues protruye, sobresale, traumatiza, y como consecuencia de ese microtraumatismo de ese hueso frente a las partes blandas, pues aparece la callosidad. Entonces, qué importante es solucionarlo de una forma definitiva. ¿En qué consiste? Se pone un puntito de anestesia, se hace una pequeña incisión y se elimina ese crecimiento anormal por medio de la microcirugía, la cirugía percutánea, con lo cual se traumatiza poco tejidos y tejido blando, por eso la recuperación es temprana, la persona sale caminando, el posoperatorio suele ser totalmente indoloro. Muy bien. Dentro de todas las cuestiones, digamos, que pueden suceder en el pie, que nos pueden suceder muchísimas cosas, hay una que quizás yo por familia me llama más la atención, que son las uñas encarnadas. Esto de que se te entierra la uña. Porque siempre en casa hemos tenido ese problema, viene aquí por mi madre, mi sobrino, toda la familia, tenemos esos dedos que parece que son como que vamos, además te causa un dolor bastante honesto. Provoca un dolor tremendo. Igual que hemos comentado lo del ojito de gallo, la uña encarnada es lo mismo, provoca un dolor constante, sobre todo cuando la persona pues introduce el pie en el calzado, ¿no? Entonces al introducir el pie en el calzado, claro, se provoca una fricción en la zona del dorso y esa fricción, bueno, pues provoca dolor, ¿no? Inclusive nos llegan a decir personas que el propio peso de la sábana quede en la zona, exacto, algo tan es lo más ligero, tal, pues le provoca también dolor, ¿no?
claro, ¿por qué aparece una uña encarnada? Porque hay una alteración de la matriz de la uña. La matriz de la uña son las células que nutren a la uña, para que esa uña salga y crezca. ¿Qué ocurre? Que cuando se altera esa matriz, la uña, en vez de salir recta, sale totalmente abarquillada, y ese abarquillamiento va a comprometer las zonas laterales, el canal lateral de las uñas, con lo cual lo va a traumatizar, lo va a ir sesgando y va a provocar o bien infecciones, porque hemos comentado que la uña, a lo largo de otros programas, la uña es una zona séptica, una zona sucia por mucha higiene que se tenga, con lo cual, bueno, pues va a provocar un dolor incesante, y ya no solamente eso, sino que basta que haya una pequeña incisión en la zona, una pequeña heridita, para que se infecte y provoque mamelones carnosos. ¿El mamelón carnoso qué es? Una inflamación del tejido que va a ir recubriendo la uña. Entonces, o puede aparecer pequeñas callosidades en las zonas laterales. Por eso es importantísimo tratarlo. ¿Cómo tratamos esta patología? Sí. Pues dependiendo del tipo de alteración o malformación que presente la uña, o bien la vamos a ir reconduciendo, o sea, los podólogos que tenemos en la clínica van a ir reconduciendo esa uña para que salga lo más abierta posible y evitar ese encarnamiento, pero si ya hay una alteración de la propia matriz, vamos a recomendar, con lo cual esa uña sale totalmente abarquillada, vamos a recomendar al paciente una solución definitiva que consiste en poner un punto de anestesia local. Una vez anestesiado, lo que hacemos es eliminar unos milímetros de la uña para que esa uña salga estéticamente y funcionalmente perfecta, no vuelva a abarquillarse, y eliminar totalmente algo importante, que es el dolor. Estupendo, es importante. O sea que es una intervención donde la recuperación es rápida, el posoperatorio suele ser indoloro y va a hacer esa vida relativamente normalizada desde el primer momento. Perfecto. Ya saben, les recordamos, estamos con el doctor Juan Pablo Jiménez, la Clínica Podológica Jiménez, pues pone a su servicio una primera consulta gratuita para determinar cuál es su patología y qué se puede hacer el tratamiento correspondiente. El número de teléfono es el 91 367 0071. 91 367 0071. Es el número de teléfono. En Alcalá, 328 están ellos, que no se nos olvide. Hay una cuestión que también me llamó la atención cuando fuimos a visitar tu clínica, cuando hemos tomado imágenes y más. Había una señora que precisamente creía que sus molestias venían por el zapato, por el calzado. Se había comprado unos zapatos nuevos y seguía igual. Y lo que tenía era un espolón calcáneo. ¿Qué es el espolón? Exacto, es otra de las patologías tremendamente dolorosas, sobre todo... Y muy traidor, porque nos hace gastarnos unos zapatos cuando no necesitamos gastarnos. Claro, digamos, exacto, ¿no? exacto. Y es de esas patologías que no vamos a ver a nivel visual. Hay patologías que vamos a ver a nivel visual, como es el juanete, ¿no? Exacto, el juanete, vemos esa protrusión del propio hueso que aparece en la primera articulación, pero también vamos a visualizar una desviación del primer dedo, que va hacia el segundo dedo. En cambio, el espolón calcáneo, que es un crecimiento también anormal del hueso, que se presenta en un hueso tremendamente potente, uno de los huesos más potentes de nuestro cuerpo, como es el calcáneo, que soporta el peso, el doble de nuestro peso corporal en una determinada fase de la marcha, que es la primera fase de la marcha. Ahí estás precisamente señalando, ¿no? Exacto, exacto. Sí, que era... Qué pena que no lo he visto, pero... lo han visto pero lo han visto las personas. Sí. Lo volvemos a ver además también a lo largo de estas imágenes, porque se va viendo cómo vas tomando, pues digamos... El espolón es un crecimiento normal, es un pico óseo, una protrusión del propio tejido, y esa protrusión del propio tejido, bueno, pues traumatiza todos los tejidos colindantes, ya sea la fascia plantar, ya sea el tejido vasculonervioso. Por eso es muy doloroso cuando la persona está en reposo y quiere iniciar el paso. O sea, cuando por las mañanas se levanta y intenta apoyar ese pie en el suelo, ahí vemos qué crecimiento tan tremendo, qué pico óseo presenta la persona. Este es un tipo de espolón verticalizado. Hay dos tipologías de espolones. Existe un espolón verticalizado, o sea que va más hacia la parte de la planta, y un espolón más horizontalizado. Por eso hay personas que dicen, bueno, pues yo presento un espolón pero no me duele.
¿Por qué? Porque suele ser espolones horizontalizados de punta roma, no son espolones verticalizados y puntiagudos, entonces cuando son de punta roma no traumatiza el tejido vasculonervioso ni la propia fascia plantar, con lo cual no aparece sintomatología. En cambio, los espolones verticalizados y puntiagudos suelen ser muy dolorosos. Suelen ser muy dolorosos, sobre todo, como hemos comentado, cuando el paciente está caminando, o sea, cuando se levanta, perdón, cuando se incorpora de estar sentado, o sea, en sedestación y se incorpora para caminar, o bien cuando está mucho tiempo tumbado y se incorpora para caminar, o bien cuando hace una vida activa, cuando hace una marcha importante, pues aparece un dolor tremendamente claudicante que le hace parar en determinado momento. Y que luego puede ir pasándose según vaya transcurriendo esa caminata, ¿no? Entonces, aquí es importantísimo saber qué tipo de direccionalidad tiene ese espolón. Si es un espolón verticalizado, si es un espolón horizontalizado, si es de punta roma o puntiagudo. ¿Por qué? Porque dependiendo de esa direccionalidad y si es puntiagudo o redondeado, pues vamos a pautar un tratamiento conservador o vamos a pautar un tratamiento definitivo. Decir que es una patología, que las patologías que confieren al pie son patologías que van a más, no son patologías que se quedan estancados o estacionadas. Esto es importantísimo que lo sepan las personas para que se conciencien y acudan al profesional, ¿no? O sea, que todas las patologías de los pies no sirve eso de me duele poco, ya se me pasará, sino que si te duele poco luego te va a doler más y te va a doler más. Una cosa es, claro, un traumatismo que se haya provocado un golpe, bueno, pues sí, durante unos días, durante 4 o 5 días va a estar con una pequeña tumefacción en la zona y va a aparecer dolor. Pero lo normal en patologías de estas características son patologías que van a más, o sea, ya sea una uña encarnada, ya sea un dedo en garra, ya sea un juanete, un espolón calcáneo, un juanete desastre, un neuroma de Morton. O sea, hay multitud de patologías que van a ir a más. Por eso es importantísimo concienciarse en este campo para no dejarlo y que interfiera a otras partes de nuestro cuerpo que no están dañadas. Hemos dicho que el pie es nuestra base de sustentación, que si hay algún tipo de alteración o malformación en el pie, vamos a bascular ese pie y se va a traducir con dolores en otras grandes articulaciones como son tobillo, rodilla, cadera y columna, ¿no? Claro. Entonces, nos centramos otra vez en el espolón. Entonces, existe 2 tipos de tratamiento, existe tratamientos conservadores, tratamientos definitivos. Tratamiento conservador sería pautar infiltraciones locales. Sí he de decir que las infiltraciones son homeopáticas, no tienen efectos secundarios, no llevan corticoide. Esto es importantísimo porque el corticoide sí puede calcificar más la zona y traumatizar, sí eliminar el dolor durante un tiempo determinado, pero a posteriori puede calcificar la zona y provocar mayor sintomatología. Entonces, las infiltraciones homeopáticas con mezclas especiales con anestésicos, de 3 tipos de anestésicos, dan un resultado magnífico. Y luego sí sería interesante llevar un soporte plantar que redistribuya, equilibre y mantenga todo el peso corporal, que no focalice las presiones en esa región, eso es fundamental. Y luego existe otro tratamiento, que es el tratamiento definitivo, frente al espolón verticalizado y puntiagudo. O sea, cuando es verticalizado y puntiagudo, yo recomiendo siempre solucionarlo de una forma definitiva, como es la intervención. ¿En qué consiste? Se pone un punto de anestesia, anestesiamos todo el retropié y por medio de una pequeña incisión eliminamos limpiamente esa excrescencia ósea, ese espolón calcáneo, esa protrusión del propio hueso. Es una cirugía limpia, donde se traumatiza poco tejido y su tejido blando, por eso la recuperación es muy temprana, el posoperatorio suele ser indoloro, es cirugía ambulatoria, significa que el paciente sale caminando una vez intervenido. Y bueno, el posoperatorio lo hace en casa, digamos, las curas, y poco a poco... Exacto, se hace revisiones rutinarias una vez a la semana para hacerse unas curas, pero la persona va a poderse manejar perfectamente, va a poder seguir trabajando, personas que tengan actividad física o personas que estén en su domicilio, bueno, pues haciendo sus cosas de casa perfectamente, que no van a estar impedidas. Exacto, eso es importante. Desde luego, digamos que es directo y rápido, es lo que la ventaja que tiene, ¿no? Exacto. Muy bien, ya saben ustedes, estamos con el doctor Juan Pablo Jiménez, el director de la Clínica Jiménez. Tienen un número de teléfono de contacto, es el que aparece en pantalla, 91 367 0071, 91 367 0071. Y tienen también una página web donde consultar pues
todos, desde luego, la lista de, porque tratan todos los síntomas que puede tener el pie, bueno, el pie es su especialidad, desde luego, que es clinicajimenez.com. Ahí tenemos las imágenes de la página web. Y respecto, digamos, a todos los temas que estamos tratando, sí que había una cuestión también que me llama la atención, que es todos, digamos, los medios que tienes tanto para diagnóstico como para tratamiento. Hemos visto en el caso de, pues bueno, por ejemplo, de un deportista, cómo ibas, porque también ya tenéis bastante deportistas, ¿no? Hay una plataforma sobre la que vas viendo cómo se comporta la pisada, láser, no sé, quería que me comentaras un poco de estos, digamos, todos estos medios que tenéis para diagnóstico y tratamiento. Perfecto. Esto es importantísimo porque es fundamental el éxito del tratamiento si se hace un buen diagnóstico. Esto es comprensible por todo el mundo, ¿no? Claro. Que es fundamental, ¿por qué? Porque hace años pues no tenía ese resultado adecuado las cirugías en el pie o los soportes plantares, las plantillas o las ortosis de silicona o las férulas, porque no se diagnosticaba adecuadamente. Que es fundamental valerse de la última tecnología en diagnóstico, como es el fluoroscopio, el fluoroscan, el banco de marcha computerizado. Son 3 medios de diagnóstico imprescindibles para saber qué tipo de alteración y malformación presenta. No vamos a ver solamente el pie en estática, como en una radiografía convencional, que no es válido para poder diagnosticar, sino que tenemos que ver el pie en 360 grados, tenemos que ver todas las caras del propio tejido óseo, porque muchas veces en una radiografía convencional se pierde, ¿no? Hemos estado hablando del espolón. ¿Cuántos pacientes nos han venido diciendo, no, si a mí me han sacado una radiografía y no me han dicho que tengo un espolón, me han dicho que tengo una fascitis, cuando verdaderamente era un espolón calcáneo, con lo cual hemos errado en el diagnóstico, con lo cual se hierra en el tratamiento. Por eso es importantísimo diagnosticarlo bien, por eso los medios de diagnóstico son fundamentales. Y luego, qué decir, sobre todo en la cirugía, ¿no? Pues el fluoroscopio es fundamental porque no solamente visualizamos el pie, sino visualizamos en una pantalla que vemos el pie tridimensionalmente, con lo cual nos da una visión perfecta para no dañar otros tejidos y ir directamente a la patología. Por eso el traumatismo es menor que en una cirugía tradicional. Rápido, ¿no? Y exacto, Antonio, la recuperación es muchísimo más temprana, el paciente va a salir caminando y va a hacer esa vida relativamente normal, ¿no? Y sobre todo que va a cursar sin sintomatología en un 97%, 95-97% de los pacientes que operamos no tienen ningún tipo de sintomatología dolorosa. Si hay un 3% que puede cursar con algo de síntoma molesto o doloroso, pero con un analgésico antiinflamatorio cedería. Hay unos compañeros que tenemos y que a veces da la impresión, por lo menos, yo de momento no lo he tenido, pero personas con las que he hablado, que es que casi son como para toda la vida y total, a veces no duelen o lo que sea, que son los juanetes. Exacto. Tienen nombre como de niño travieso, ¿no? Pero... y provoca su travesura, ¿eh? El juanete, sí. Esas patologías. ¿Qué hacemos con los juanetes? Muy bien, Antonio. Pues es verdad, ¿no? El juanete es como se conoce a nivel coloquial, ¿no? Los especialistas lo llamamos alus adductus valgus. Es una palabreja tremenda. Ya parece más serio. Exacto, parece serio. Es verdad que lleva su seriedad, ¿no? Porque el juanete no solamente es esa protrusión que vamos a ver a nivel visual, como hemos dicho al principio del programa, que cursa con desviación del primer dedo, sino que va a ir alterando toda nuestra biomecánica, todo nuestro andar. El primer dedo es el más importante en la última fase de la marcha. Y si ese primer dedo no está en su posición anatómica, su posición funcional, pues vamos a ir traumatizando todos los huesos colindantes. O sea, el primer dedo, al no hacer su funcionalidad, van a coger la competencia a otros huesos que hay en el antepié llamados metatarsianos, con lo cual los dedos se van a ir en garra, se van a ir verticalizando esos huesos largos que en el pie, con lo cual va a aparecer molestias a nivel de la planta del pie, pueden aparecer pinzamientos, con lo cual provocar no solamente dolor, sino calambre, pinchazo, sensación de quemazón, adormecimiento de los dedos, etcétera, ¿no? Por eso es importantísimo tratar la patología.
hemos comentado también a lo largo de varios programas que el juanete es de esas patologías que las catalogamos como patologías silentes, o sea que no provocan sintomatología dolorosa, pero que alteran toda esa estructura del pie. ¿Por qué es importante tratarlo? Por esto que hemos comentado. Pero ya no solamente eso, sino porque aparecen pequeñas bursitis, pueden aparecer, que son inflamaciones y extravasaciones del líquido sinovial, con lo cual provocar un enrojecimiento en toda la región. Entonces, ¿cómo lo tratamos? Pues hay dos tipos de tratamiento, como en toda patología: tratamiento conservador, tratamiento definitivo. Tratamiento conservador sería poner una ortosis de silicona. La ortosis de silicona es un aparatito que ponemos entre el primer y segundo dedo. Y luego sí es recomendable llevar un soporte. El soporte lo que hace es redistribuir, equilibrar y mantener todo el peso corporal. El soporte frente a la plantilla lo que hace es distribuir todo el peso sobre 390 puntos, mientras que una plantilla normal distribuye entre 80 y 90 puntos. Es finito, no ocupa casi espacio en el calzado y mantiene ese pie en una posición neutra. Y luego ya cuando vemos juanetes abultados con desviaciones, con desestructuraciones, vamos a recomendar siempre pautar una solución definitiva, que consiste en poner un punto de anestesia local. Una vez anestesiado se hace una pequeña incisión, remodelamos la articulación, dejamos el dedo en su posición anatómica y en el propio acto quirúrgico, si hay una afectación de los dedos porque aparecen dedos en garra o aparece una molestia a nivel de la planta del pie, provocando un síndrome de sobrecarga metatarsal, que es el hundimiento de los huesos de la planta del pie, vamos a intervenir en el propio acto quirúrgico todas las patologías que aparezcan en el pie. Se hacen con microcirugía, mínimas incisiones. El posoperatorio en un 95-97% suele ser indoloro y va a realizar esa vida relativamente normosómica normalizada al paciente. O sea, el juanete es como el compañero pesado que molesta a los demás, digamos, ¿no? Exacto, exacto, que no provoca sintomatología per se, por sí mismo, pero sí altera toda la estructura que aparece en el pie. Y luego, como hemos comentado, en un 85% no provoca sintomatología. Eso no significa que sea mejor que aquel que provoca sintomatología, porque hay un 20% donde aparece una sintomatología dolorosa tremendamente acusada. Eso no significa que sea peor que aquel que no cursa con sintomatología. O sea, que curse con dolor o sin dolor no significa que sea mejor ni peor. Siempre hay que tratarlo, siempre es patológico. O sea, no es una cuestión estética, sino que es una cuestión biomecánica. Desde luego. Les recordamos, ya saben, la Clínica Jiménez pone a su disposición una primera consulta informativa, gratuita, donde pues, se pueden diagnosticar cuál puede ser su problema del pie. El teléfono, el que va apareciendo en pantalla, 91 367 0071, 91 367 0071, están en la calle Alcalá 378 de Madrid. Y en este recorrido que estamos haciendo un poco por las distintas patologías del pie y dejando de lado también bueno, todos los problemas que tienen deportistas, a los que también tratáis habitualmente, hay uno que a mí me llama mucho la atención, que es el neuroma de Morton. ¿Qué es el neuroma de Morton? ¿Cómo se puede solucionar? ¿Cuáles son sus síntomas? Es conocido como neuritis a nivel coloquial. A nivel técnico lo catalogamos como neuroma de Morton, cuando ya hay una inflamación tremenda del sistema nervioso, aparecen tejidos nerviosos entre las zonas intermetatarsales, entre los metatarsianos. Los metatarsianos son los huesos largos que hay en el medio pie. Pues en las zonas intermetatarsales, sobre todo zona propensa a ella, suele ser la unión entre el tercer y cuarto metatarsiano, donde se provoca una anastomosis, una unión tanto del tibial posterior como del tibial anterior. Entonces, al anastomosarse ese tejido nervioso va a ser muchísimo más grueso, con lo cual va a provocar inflamaciones. En un primer estadio aparece una neuritis, que es una inflamación del nervio. Pero ¿qué ocurre? Que si no lo tratamos va a desembocar en un neuroma. Hemos comentado al principio del programa que las patologías que confieren al pie son patologías que van a más, que no son patologías que se queden estancadas o estacionadas. Eso es fundamental tenerlo en mente para pues, tratarlo lo antes posible para que no desemboque en patologías mayores. Entonces, el neuroma de Morton es una inflamación totalmente irreversible del tejido nervioso
que no vuelve a su estado normosómico, a su estado normal, por mucho que lo tratemos, por mucho que pautemos tratamientos conservadores. Entonces, muchas veces, en un 80%, hay que intervenirlo. Eso consiste en poner un punto de anestesia local, se hace una pequeña incisión y se elimina esa tumoración totalmente benigna. ¿Qué es lo que puede notar la persona? No solamente dolor, sino calambres, pinchazos, sensación de quemazón y adormecimiento de los dedos. Sensación de quemazón y adormecimiento que pueden ir hacia el pulpejo de los dedos, pero también puede irradiar hacia toda la zona del dorso del pie. Entonces, bueno, pues ese neuritis, que si no se trata va a desembocar en neuroma, es fundamental tratarlo por esa tumoración totalmente benigna. No es maligna, sino benigna del propio tejido nervioso, donde provoca invalidez a la hora de caminar. Y suele provocar marchas antiálgicas o marchas claudicantes, perdón. Sí. La marcha claudicante significa que cada cierto tiempo nos tenemos que parar, y luego marchas antiálgicas porque tenemos que ir basculándose el pie hacia el borde interno y el borde externo, porque aparece un dolor tremendamente intenso en la zona, ¿no? Hay personas que inclusive nos dicen, bueno, yo es que me tengo hasta que descalzar, me tengo que descalzar para bueno, pues poder notar un alivio y masajearme el pie. Bueno, pues esto es así, ¿no? Esto provoca, como hemos comentado, un dolor intenso. Entonces, es fundamental, imprescindible, tratar la patología a tiempo. Esto por medio del estudio fluoroscópico, el fluoroscan y el fluoroscopio. Vamos a visualizar, vamos a ver si presenta un neuroma. A veces sí tenemos que realizar resonancias magnéticas nucleares para poderlo visualizar, porque puede estar, sobre todo, puede haber una confusión en las zonas interdigitales, entonces sí, la resonancia sería importante. En el 90%, con un estudio fluoroscópico, se evidencia perfectamente si presenta un neuroma de Morton en la persona. Estupendo. Estamos a falta de 2 minutos prácticamente del programa, pero sí que en otras ocasiones hemos hablado, pero a mí me sigue sorprendiendo tanto que yo quiero que me comentes. Entre los usos, digamos, que tenéis del láser, hay uno que es completamente innovador, ¿no? Que es el de los hongos, que llega el láser y los quita. ¿Qué es lo que sucede? Es verdad que el hongo es de esas patologías dermatológicas que no tenían solución. Se solucionaban por medio de cremas antifúngicas o lacas antifúngicas o tratamientos orales, pero no eliminaba el hongo. En cambio, el láser de última generación, por medio de impactos de láser, eliminamos totalmente el hongo. Ya no solamente se elimina ese hongo, sino que mejora estéticamente y funcionalmente la uña, porque el hongo, una vez que queda acantonado, donde su hábitat normal es mucho calor y mucha humedad, va traumatizando toda la uña, la va oscureciendo, con lo cual aparece una uña ennegrecida. Puede inclusive provocar un abarquillamiento, un grosor de la uña, y entonces el láser lo que hace es eliminar ese hongo y luego deja estéticamente y funcionalmente esa uña y se adhiere al propio tejido blando, porque una vez que queda infectado lo que hace es elevar esa uña del tejido blando, con lo cual se acantona más el hongo. Desde luego. Pues entre las muchas cosas, digamos, del programa, yo me quedo con una, que las patologías del pie no van a mejor nunca, ¿no? Exacto. Son patologías que van a más, no quedan estancadas o estacionadas. Estupendo. Doctor Juan Pablo Jiménez, muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias por invitarme. Yo creo que te emplazamos para otro próximo programa, para seguir hablando de los pies. La salud, desde luego, empieza por los pies. Gracias por estar. Muchas gracias. Hasta el próximo día, si Dios quiere. Y ustedes, pues ya saben, también les agradecemos su participación, haber estado con nosotros allí, digamos, al otro lado de las cámaras. La Clínica Jiménez tiene un número de teléfono que es el 91 367 0071, 91 367 0071, donde pueden llamar y pedir su consulta gratuita para determinar pues cuál puede ser su problema con los pies. Gracias y hasta el próximo programa.